Putin está fanfarroneando y el fracaso de la ofensiva de verano rusa lo confirma, según Atlantic Council. Y la publicación señaló que hay una manera infalible de sentar al dictador ruso en la mesa de negociaciones, y los ucranianos están listos para ello, pero Europa no lo está. El Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que el Kremlin crea la ilusión de una victoria inevitable. A pesar de las pérdidas récord de su ejército, de hecho exagera los éxitos de los ocupantes en el frente, durante esa misma llamada ofensiva de verano, los expertos militares consideran que el fracaso de esta ofensiva de verano es una catástrofe para el ejército ruso. Pero Putin presume, dice que ya casi vamos a romper el frente. Yo soy Alexei Pechii. Hoy es 3 de septiembre en el calendario. Ahora vamos a analizar juntos lo que dicen los expertos sobre la ofensiva de verano del ejército ruso en Ucrania. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que en este canal todos los días salen nuevos reportajes de noticias y análisis, para que conozcan todas las noticias y la agenda informativa del día. Por eso asegúrense de suscribirse a este canal de YouTube y denle like a este video. Entonces, ahora vamos a hablar de todo en orden. El Atlantic Council señala que a inicios de año había rumores de que la ofensiva de verano rusa sería decisiva y muchos creían que Ucrania estaba al borde del colapso. Como se menciona en el artículo del Atlantic Council, incluso el propio dictador ruso, Vladimir Putin, en ese momento afirmaba que había razones para creer que podían acabar con las fuerzas ucranianas. Esa es su cita. Parecía que todo estaba listo para que Rusia finalmente rompiera la obstinada resistencia de Ucrania y ganara la guerra. Sin embargo, con la llegada de septiembre se hizo completamente evidente que la ofensiva de verano a gran escala de Putin había fracasado, constata la publicación. Los analistas señalaron que el ejército ruso no logró romper la línea del frente ni capturar al menos una ciudad ucraniana importante. Y el avance total de Rusia en 3 meses de verano se limitó al 0.3% del territorio de Ucrania. Es importante señalar que los objetivos estratégicos clave, como Pokrovsk, permanecieron bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, los ambiciosos planes del Kremlin de expandir la guerra a las regiones de Sumy y Kharkov también fracasaron. Como escribe la publicación, en las primeras semanas de la ofensiva de verano en junio, el dictador confiado Putin declaró con arrogancia que toda Ucrania es nuestra y amenazó con tomar Sumy. Pero al terminar el verano, sus tropas quedaron atrapadas en varias aldeas fronterizas al intentar retirarse después de una serie de fracasos militares. La publicación señaló que el fracaso de la ofensiva de verano de Putin debería desmentir el mito sobre los fracasos y la supuesta victoria inevitable de Rusia en Ucrania. Por mucho tiempo, la visión internacional de la guerra en Ucrania ha estado distorsionada por ideas exageradas sobre el poder militar ruso. En la publicación se señaló que esta situación incluso llevó a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Ucrania. Él se preguntaba cómo Ucrania se atrevía a defenderse de un agresor mucho más grande y al mismo tiempo declaró que, cito, Rusia de alguna manera fue destruida. Está acostumbrada de manera única a librar guerras y ganarlas. Es decir, Trump estaba seguro de que Rusia estaba a punto de ganar. Él se sorprendió al ver cómo los ucranianos resistían a ese poder que al final no parecía tan grande. El Atlantic Council afirma que el mayor logro de Putin en la guerra es intimidar a líderes occidentales, ya que su ejército tuvo resultados bajos. Su exhibición de armas es más apariencia que sustancia, algo que conviene ignorar. Al mismo tiempo, confiando en gran medida en la evidente falta de voluntad de Occidente para enfrentarse al Kremlin, a medida que aumenta la cantidad de pruebas sobre las limitaciones del ejército ruso, esa falta de voluntad se vuelve cada vez más difícil de justificar. Por supuesto, señalan los analistas, sería extremadamente tonto subestimar la amenaza que representa la maquinaria militar de Putin, ya que el ejército ruso supera a todos los ejércitos de Europa y además está reforzado con una enorme cantidad de drones, misiles y aviación. También se requiere una voluntad política firme, casi ausente en la mayoría de las capitales europeas. Sin embargo, es crucial reconocer que la victoria de Rusia en Ucrania no es inevitable. Atlantic Council afirma que el costoso fracaso de la ofensiva de verano rusa muestra que la guerra de Putin contra Ucrania no va según lo planeado. Sin embargo, el dictador del Kremlin aún no muestra señales de compromiso y sigue creyendo que logrará la victoria con un farol,
Pero su ejército evidentemente es mucho más vulnerable de lo que él quisiera hacer creer a todos. Y como escribe la publicación, al final, si los ucranianos reciben el apoyo necesario de sus aliados. Los datos más recientes indican que son más que capaces de cambiar el curso de los acontecimientos en el campo de batalla a su favor y obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Y en ese sentido, el Instituto para el Estudio de la Guerra en Washington escribe que el Kremlin está exagerando los éxitos de los ocupantes en el frente. El Kremlin exagera sistemáticamente la magnitud de los logros militares para crear la ilusión de una victoria inevitable sobre Ucrania e influir en la oposición de los socios occidentales. Los analistas del instituto señalan que el mando militar ruso difunde de manera coordinada información falsa sobre el ritmo del avance. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, aseguró que desde marzo de 2025 el ejército ruso ha capturado 3.500 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano y 149 localidades. Sin embargo, datos verificados indican que las cifras reales son de unos 2.300 kilómetros cuadrados y 130 localidades. El ministro de Defensa ruso, Henry Belousov, también afirma que las tropas rusas avanzan de 600 a 700 kilómetros cuadrados al mes. En realidad, según estimaciones de expertos, en 2025 esta cifra no supera los 450 kilómetros cuadrados. Además, el Instituto para el Estudio de la Guerra destaca que el Kremlin ignora sus propias pérdidas catastróficas. Solo en 2024 murieron al menos 93.000 militares rusos y desde principios de 2025 más de 56.000. A pesar del uso de grupos móviles en cuatrimotos y motocicletas, el avance del ejército ruso sigue siendo lento y carece de estabilidad estratégica. A continuación, una cita del instituto. Moscú busca hacer creer a Occidente que Ucrania no es capaz de ganar y llevarlo a reducir su apoyo, pero esto es una ilusión falsa y peligrosa. Haré una pausa y los invito a escribir sus opiniones y conclusiones en los comentarios de este episodio. Les recuerdo que en este canal diariamente hay reportajes analíticos para que estén informados de todas las noticias del día. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.